Bueno, ya es hora de comenzar. Bienvenidos de nuevo. Ya hay 2 personas en el chat. Bienvenidos de nuevo al programa Mundo Alternativo. Y les doy la bienvenida con un tema muy apasionante. Uno de los temas que yo más he tratado a lo largo de más de 20 años haciendo charlas y cursos, talleres y consultas a nivel profesional. Gracias, la Etnia Podcast, amiga Jenny Carolina Abril de Colombia. Gracias. Bueno, el tema de hoy es el mágico mundo de los sueños. Gracias al Centro de Luz, gracias Gastón, gracias Elizabeth. Bueno, miren, el tema de hoy es un tema muy interesante. Gracias Maribel, la doctora Maribel Romero, gran amiga terapeuta. Bueno, el tema de hoy, el mágico mundo de los sueños, o como le llaman científicamente el mundo onírico, del prefijo onir, que significa sueño, que es lo contrario a vigilia, que es estar despierto. Es un tema bastante interesante porque tiene mucho simbolismo y significado y es estudiado tanto por la rama académica científica como la psiquiatría, la neurobiología, la psicología, la antropología, la filosofía, como también otras ramas del saber científico menos tradicionales como la metafísica, la parapsicología y también las religiones. Se dice que muchos sueños que han tenido los grandes maestros y grandes discípulos que luego se han convertido en famosos maestros y otros en santos o en vírgenes, en el caso de la Iglesia Católica Cristiana, les han llegado revelaciones a través de los sueños. Se unió el amigo Claudio Ordóñez, colega y gran persona y compañero de trabajo en la universidad, el jefe. Bueno, quería comenzar como siempre definiendo primero el tema, haciendo una pequeña reseña histórica y luego hablando de lo que compone un sueño, por qué soñamos. Todos soñamos. ¿Sueña igual una persona a una edad que a otra edad? ¿Sueña lo mismo una persona en crisis o en estado de tranquilidad y serenidad y felicidad o satisfacción que una persona que está traumatizada? Son muchas interrogantes y la principal con la que yo promocioné este programa de hoy, El mágico mundo de los sueños, es una pregunta que se la hago a todos los que están allí participando en el chat. Si alguien tiene alguna respuesta. ¿Soñamos lo que vivimos o vivimos lo que soñamos? ¿Qué creen ustedes? Vuelvo a preguntar, ¿soñamos lo que vivimos o vivimos lo que soñamos? Bueno, comenzando por definir lo que es sueño, hay muchas interpretaciones. Una interpretación tiene que ver con la parte netamente científica, la de los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos, que es un proceso inconsciente. Las dos cosas. Esa es la respuesta correcta. Ahora explico por qué. Ok. La respuesta correcta es que soñamos lo que vivimos y también vivimos lo que soñamos. Ambas cosas. Ahora lo vamos a ver. De acuerdo a la óptica que la estudiemos. Si de la parte científica, como los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los antropólogos, o como la parte metafísica, religiosa, parapsicológica, paranormal, porque hay muchos tipos de sueños. Según una clasificación que hizo un holandés, Van Heden, a comienzos del siglo XX,
por allá en la primera década, 1907, algo así, estableció que existían 9 tipos de sueño. Pero vamos a comentar en este programa, a lo largo del programa, sobre los más conocidos y los más comunes. Entonces, ¿qué es un sueño? Un sueño es un proceso reparador desde el punto de vista mental, fisiológico, que se da en unas ondas cerebrales de relajación o de baja frecuencia en miliciclos por segundo, que son las ondas tita y delta, sobre todo cuando es una relajación profunda en estado delta, que es la mínima de 4000 miliciclos por segundo cerebrales hacia abajo. Ahora, ¿todos soñamos? Sí, todos soñamos. Lo que pasa es que no todos recordamos los sueños. Ese es el problema. Bueno, yo no sé si es un problema o una ventaja, porque hay personas que de pronto sueñan cosas feas que llamamos vulgarmente pesadillas y es preferible no acordarse. Miren, el cuento de los sueños viene aproximadamente, según los investigadores, que ya voy a nombrar algunos, aproximadamente hace 200 años. Y comenzó con los animales, porque mucha gente se preguntará, ¿los animales sueñan? Claro. Los que tienen mascotas, como gatos y perritos, en su casa, pueden detectar fácilmente cuando están durmiendo cómo ellos pestañean, mueven la cabeza. Ese movimiento ocular, que se le llama REM, en inglés, movimiento ocular rápido, o Rapid Eye Movement, REM, rápido movimiento ocular. Es el pestañeo que hacemos cuando estamos durmiendo aproximadamente cada 90 minutos, es decir, cada hora y media soñamos. Tenemos un sueño diferente. Todos los días. Y todos soñamos. Entonces, hay dos mundos, el mundo consciente, que es el mundo de la vigilia, el que estamos despiertos, como el que estamos ahorita, y el mundo de ensoñación, o mundo onírico, que es el mundo de los sueños. Es decir, el mundo consciente, en el que estamos despiertos en onda alfa, en onda beta, en onda tita, y el mundo onírico, o el mundo de los sueños inconscientes, en el que estamos en onda delta profundo, o a veces estamos en transición. Ahora vamos a explicar eso. Voy a nombrar un poco la historia, porque esto se comenzó a indagar notablemente a finales del siglo XIX y comienzo del XX, por Van Heeren y por nada menos y nada más que el alemán, el doctor, psiquiatra y neurólogo Hans Berger, que fue el que inventó el aparato con el que se hace el electroencefalograma, es decir, las mediciones del comportamiento de las ondas cerebrales para detectar el ritmo cerebral, igual que hacen con un electrocardiograma, detectar el ritmo. Ustedes ven las fluctuaciones de la circulación, ¿correcto? Las fluctuaciones cardiovasculares. Bueno, el electroencefalograma registra con un polígrafo, es decir, con un instrumento que va escribiendo unos picos y va transmitiendo el aparato electrónico, como ver un teclado, va transmitiendo en manos de un médico, de un neurólogo que lo va manejando, la información de la persona que está bajo sueño o bajo estado de sueño en ese papel que luego queda plasmado como un electrocardiograma. Así es el electroencefalograma. De esa manera, en el año 1924, Hans Berger, el alemán, logró empezar a estudiar una serie de enfermedades y de patologías y una serie de condiciones cerebrales que no sabían cómo eran. Entonces, sirvió para estudiar el Parkinson, la epilepsia, todo lo que son enfermedades convulsivas, y comenzaron a detectar muchas cosas.
tengo que decirle, antes de comenzar a hablar en concreto, de que personas como Freud, de los psicólogos conocidos, Jung, Nathaniel, porque es norteamericano, es Nathaniel, Demen, en Chicago, ambos trabajaban juntos, Nathaniel y Demen. El mismo que les nombré, Hans Berger, en Alemania, se acaba de anexar el hijo, gracias hijo, por estar de nuevo aquí conmigo, en la Universidad de Lyon, y un gran científico francés, Michel Jouvet, profesor de la Universidad de Lyon, quien aprovechando el invento de Hans Berger del electroencefalograma, conjuntamente con Nathaniel, me cuesta pronunciarlo en inglés, y con Demen, William Demen, en Chicago, lograron avanzar mucho en el estudio de los sueños, estableciendo cosas como, por ejemplo, ¿cuánto creen ustedes que dura un sueño? ¿Qué tiempo creen ustedes que dura un sueño? A veces creemos que pasamos la noche soñando. Resulta que el sueño, lo máximo que dura son 2 minutos, es decir, 120 segundos. La media está entre 90 y 120 segundos. Y sucede cada hora y media, cada 90 minutos. Si una persona duerme promedio 6 horas, tiene 3 sueños, porque cada hora y media sueña. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se levanta y no se acuerda? Porque hay varios tipos de sueños. Hay sueños lúcidos, que son los sueños conscientes, lo que son los sueños más vivos, que uno hasta suda, se le acelera el corazón, ensaliva, huele, percibe sonido y describe perfectamente el sueño una vez que se despierta. Sobre todo si se despierta en el momento pleno del sueño. O sea, en el momento de las ondas REM, de los movimientos oculares, a una persona se le despierta, los científicos comprueban de que se recuerda el sueño. Pero si la persona sueña y no se despierta, muchas veces olvida el sueño o se recuerda el sueño que más le impactó o el último. Entonces, ¿cuándo entramos ya en la relajación profunda delta? En el sueño profundo, en el que duermen los bebés, aproximadamente a los 34 minutos de haber pasado del estado de conciencia despierto o vigilia al estado de ensoñación. Normalmente se cree que dura de 1 a 7 minutos el pase del estado consciente al inconsciente, del estado despierto al sueño, aproximadamente 7 minutos. Y sueño profundo a los 34 minutos, de ahí en adelante. ¿Qué beneficio trae dormir bien? Dormir bien, por supuesto, como es un proceso, como lo dije al principio, es un proceso físico, mental, reparador, fisiológico, de recuperación, de descanso. El metabolismo baja, las pulsaciones bajan, la respiración baja, y todo eso permite menos desgaste metabólico. Pero ustedes me preguntarán, como tantas preguntas se pueden hacer, ¿por qué a veces son tan reales los sueños y unos son buenos y otros malos? ¿Y por qué al despertar volvemos a dormir, retomamos el hilo del mismo sueño? Ya vamos a responder esa pregunta, Luis. Ya la voy a responder. Bueno, mire, los sueños tienen que ver, como decía Jung, vamos a hablar de una serie de cosas conceptuales para después aclarar los sueños. Los sueños en sí y las preguntas que me van a hacer. Jung estableció que hay 2 elementos que conforman los sueños, que son los símbolos y los signos. Los símbolos serían las imágenes que yo visualizo, que veo cuando sueño. Una persona, un objeto, un edificio, un automóvil, un paisaje, un mar, un río, una montaña, un animal. Y el signo vendría siendo el significado. ¿Qué representa para mí ese símbolo con el que soñé?
Y Jung además le agrega 3 elementos que serían, vamos a decir, las características o variables del sueño. 1, ánimas, como las ánimas del purgatorio, ánimas, que es cuando tengo sueño con el sexo femenino. Animus, en U, cuando tengo sueño con el sexo masculino. Y la sombra, que son todos esos temores y miedos inconscientes que se esconden detrás del significado de los símbolos. Entonces, sombra, animus y ánima. Entonces, con esos 5 elementos de Jung, que vendrían a conformar lo que él llamó los arquetipos o los símbolos universales, es que se nutren nuestros sueños. Y así como he nombrado a Jung, a Freud, a Demen en Chicago, a Joubert en Francia, a Berger en Alemania, también hay grandes estudiosos de hoy en día que en base a lo que soñamos y en base a un electroencefalograma, dependiendo cómo se muevan las ondas, pueden determinar qué problema se esconde de las patologías físicas o fisiológicas que tenemos. Fíjense lo importante y lo maravilloso que es esto de los sueños. Los animales sueñan. Miren, desde los batracios, los pájaros, los chimpancés que sueñan muy parecido a los seres humanos, tienen el mismo comportamiento. Ahora, ¿por qué algunos sueños llamamos buenos y algunos malos? Depende de lo que se llame bueno y depende de lo que se llame malo. Depende de lo que yo desee soñar. Y ahí voy a la pregunta con la que inicié el programa. Si soñamos lo que vivimos, vivimos lo que soñamos. Hay algunos sueños que son las experiencias que vivimos durante el día o aquello que deseamos constantemente día tras día, año tras año en nuestra vida, poseer, tener, disfrutar, hasta que llegue un momento en que sale del estado consciente y entra en el estado del sueño y entonces comenzamos a soñar con eso que tanto deseamos. Y eso es lo que llamamos nosotros sueños buenos. Claro, porque todo el mundo desea soñar, por ejemplo, si es un chico, si es un hombre, con una mujer que desea, o al revés, una mujer con un hombre que desea, o con aquel vehículo o carro que alguna vez quisimos tener, o con aquella vivienda que alguna vez deseamos tener, o con negocio, o con dinero. Por supuesto que son sueños buenos para algunos. Como para algunas personas soñar con la muerte es malo, o soñar con fuego, o con un animal es malo. Es un presagio de algo. Entonces vamos a una parte interesante de los sueños para terminar la parte conceptual, que es qué tipo de sueños hay. En general se han establecido científicamente 9 tipos, ¿verdad? Pero lo estableció Van Heeden al comienzo del siglo XX. Pero los que más se dan son los sueños lúcidos, aquellos que recordamos conscientemente, con mucho detalle, perfectamente. Los sueños telepáticos, que este es un sueño muy interesante de explicar, que es muy estudiado por la metafísica y por la parapsicología. ¿Qué es un sueño telepático? Un sueño telepático es aquel sueño que una persona y otra persona simultáneamente sueñan lo mismo y al otro día se comunican y se preguntan, mira, soñé contigo, yo también soñé contigo, y soñé que estábamos en tal sitio, yo también soñé que estábamos en tal sitio. Y se acuerdan hasta la ropa con la que andaban. Esos son los llamados sueños telepáticos. O sea, como la palabra lo dice, que después lo vamos a estudiar, lo vamos a conversar en otro programa, los fenómenos paranormales, la telepatía. La telepatía es la transmisión de pensamiento a distancia. Tele de distancia y patía de transmisión de pensamientos a distancia. Entonces, hay sueños telepáticos.
cuando yo le pongo mucha concentración a una persona, mejor dicho, cuando estoy pensando mucho en una persona, bien sea por algo positivo, bien sea porque estoy enamorado, bien sea porque deseo tener un negocio con él o porque tenemos un problema conjunto como socio de trabajo o de empresa resolviendo, o como compañero de trabajo, o con mi hijo, con mi esposa, con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con mi madre, con un vecino que está enfermo. Entonces, cuando esa persona está pensando en uno y uno en esa persona y dice, hoy voy a orar por ti mucho al acostarme, voy a rezar mucho por ti para que te mejore y amanezcas mañana bien. Y esa persona tiene fe y concentración en esa persona que va a orar por él, es muy probable que tengan sueños telepáticos, que se conecten en el sueño. Ojo, que no estoy entrando en el campo astral, eso lo vamos a manejar en los próximos programas de fenómenos paranormales, lo que son viajes astrales, la telepatía, la clarividencia, todo ese tipo de fenómenos. Estamos hablando de los sueños. Entonces, sueños lúcidos, sueños telepáticos, y hay un sueño muy importante que muchos quieren tener, sobre todo en cosas positivas. ¿Quién no le gustaría soñar, por ejemplo, un premio de lotería o algo positivo que va a ocurrir? Por ejemplo, alguien que tenga acciones en una bolsa y quiere invertir dinero para ganarse un montón y sueñe que mañana le va a convenir invertir en la bolsa. Esos sueños, ¿cómo se llaman? ¿Cómo creen ustedes que se llaman? Si alguno lo sabe, de lo que están viendo el programa. Esos sueños se llaman premonitorio. Pre de antes, de anterior, y monitorio de antes de que sucedan o antes que lo conozcan. Es decir, sueño lo que va a suceder. Miren, en el caso personal, como anécdota, tengo varios sueños que han ocurrido, incluyendo dos tristes, muy tristemente recordados, porque yo soñé la muerte de mi primer hermano fallecido y una hermana fallecida. Lo soñé día y mes, increíblemente. Uno lo soñé 6 meses antes y otro aproximadamente unos 3, 4 meses antes. Y se lo comenté a una hermana y a un hermano. Que por cierto, al hermano también falleció hace poco, este año, hace unos meses. Y otros eventos y sucesos que a lo largo de mi vida yo he soñado que han sucedido. Y muchas veces ustedes llegan a un sitio y dicen, yo este sitio lo vi en un sueño. Estoy seguro que muchas personas se habrán preguntado eso. Porque en el sueño, como dice Jung, tenemos una serie de símbolos, arquetipos universales que están gravitando en lo que se llama el inconsciente colectivo, en la memoria electromagnética que está en el ambiente, y captamos esa memoria en el momento que estamos durmiendo, en relajación profunda. El cerebro las absorbe. Sobre todo la parte del cerebro, de la parte del hemisferio derecho, que es el hemisferio cerebral inconsciente, donde percibimos los sueños, la parte creativa, la imaginación, la intuición. Y gracias al electroencefalograma, a ese estudio, es que se logró determinar con los picos qué tipo de sueños tenemos y cómo reaccionamos cada vez que tenemos un movimiento ocular, lo que llaman REM, el movimiento rápido ocular. Entonces, ¿soñamos lo que vivimos? Claro. Muchas de las cosas que durante el día vivimos, o durante la semana, o durante los meses, o los años que hemos acumulado en nuestra vida, pues comenzamos a soñar. Incluso comenzamos a soñar eventos, sucesos, cosas que han ocurrido muchísimos años atrás, hasta la infancia. Imagínense ustedes que los bebés sueñan tanto que los bebés, los recién nacidos, sueñan del tiempo durmiendo, un 80% están en sueño, o sea, están en delta. Luego hasta los 3 años conservan más o menos un 70%. Después de los 3 años comienza a bajar el porcentaje de sueño y ya en los adultos ya solo
soñamos un 12%, un 15% del tiempo que estamos durmiendo. Y ustedes me preguntarán, si soñamos lo que vivimos, ¿vivimos lo que soñamos? También. Como dijo Jenny Carolina, también, correctamente. ¿Por qué? Si ustedes comienzan a programar un deseo o una meta insistentemente para que se haga realidad un pensamiento, lo que muchos terapeutas actuales, entre ellos me voy a tomar el derecho de nombrar uno de los que yo más admiro, al médico, terapeuta norteamericano Joe Dispenza, y también he nombrado, cuando hablé de musicoterapia, de la música subliminal, al músico mexicano y terapeuta también, que trabaja la parte subliminal, la programación subliminal, Ivan Donaldson. También hay otro español, terapeuta, Line, que también nos ayuda a reprogramar la mente para tener pensamientos positivos de superación, de crecimiento, de abundancia, de prosperidad, de salud, de relajación. Que a través de esos pensamientos recurrentes, repetitivos que tenemos, esos pensamientos y esos deseos se llegan a hacer realidad. Entonces, soñamos lo que vivimos y también podemos vivir aquello que soñamos. Si ustedes se llevan el pensamiento antes de dormir a la cama, ese refrán muy famoso que dicen, mira, te respondo mañana, déjame consultarlo con la almohada. Es cierto, porque durante el sueño hay un encuentro con el inconsciente más profundo de nuestro ser interior que permite dar respuesta por experiencias vividas durante esta existencia y otras acumuladas durante existencias anteriores y durante el mismo día, que hace que la respuesta que yo le dé a la persona al otro día sea más acertada y más reflexiva que la que le hubiera dado en el momento que me preguntó algo. O por ejemplo, ustedes tienen un problema que resolver y dicen, bueno, mejor dejo esto así, apago la computadora o lo que estoy escribiendo y mañana veo. Y es una buena táctica. Es una táctica científica y es una buena táctica que funciona. Miren, hay una persona muy famosa a nivel mundial, célebre en el siglo XX, que seguramente los terapeutas que trabajan con las terapias alternativas, o los psiquiatras, los psicólogos, o otras personas que trabajan con la parte mental, los parapsicólogos, por supuesto, que es el famoso soñador, el famoso psíquico soñador Edgar Cayce, norteamericano, que sanaba muchas personas durmiendo. Se acostaba en un sofá, en la sala, y en los sueños le venía la receta. Inmediatamente se despertaba porque eran sueños lúcidos, y tenía el control consciente del sueño, y escribía la receta, y las personas sanaban. Edgar Cayce, el famoso psíquico soñador. Y muchos músicos, muchos artistas plásticos, muchos escritores, les ha venido la musa durante el sueño. Y al levantarse, lo primero que hacen es copiar. La mayoría de las personas que sueñan y recuerdan los sueños, o son terapeutas, o escritores, músicos, los que manejan la musa, la parte creativa, los mismos arquitectos, como en el caso particular personal, que soy arquitecto. Solemos tener una libreta cerca, o algo cerca con que escribir, para inmediatamente escribir el sueño. Y hay un pensamiento oriental que dice que los sueños favorables, positivos, no se deben contar hasta que después que salga el sol, para que se hagan realidad. Pruébenlo y después que lo prueben me escriben para ver si es verdad. Seguramente algunos de ustedes ya lo han probado.
Cuéntelo después que salga el sol, no lo cuenten antes. O sea, no despierten a nadie para decirle, mira, soñé esto. No. Al menos que sea malo y sea un presagio o un sueño premonitorio de algo nefasto o negativo que va a suceder. Que es lo que llamaría Luis un sueño malo o una pesadilla. Soñé que me estaban matando. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta adicional? Mucha gente cree que no sueña, porque no recuerda los sueños, porque no todos recordamos los sueños. ¿De qué depende el tipo de sueño que tenga? Mire, depende de muchos factores. Depende primero de la edad. No es lo mismo un niño de 7 años, de 5 años, o un adolescente de 15 años, a una persona de 30, 40, 60, 70 años. Por supuesto que no. Porque lo que ha vivido, lo que vive, las obligaciones, los compromisos, las responsabilidades, los problemas que tiene que solucionar un niño de 5 años son los mismos de 30. Entonces, por supuesto, como lo que vivo durante el día y lo que acumulo como experiencia vivida tiene que ver cuando entra en la fase inconsciente, en esos archivos que se acumulan y salen a reflejarse en los sueños, por supuesto que la edad influye en el sueño. ¿Qué otro factor influye en el sueño? O en los sueños. Lo que hacemos durante el día. El diario, la cotidianidad, el diario que hacer. Si hacemos algo que nos gusta, algo que nos apasiona, o no hacemos nada, o hacemos algo que no nos gusta, que nos disgusta, obligados por necesidad, a presión. También influye las condiciones en las que duerma, en las que descanse, si son favorables, confortables o no. Porque eso influye en el estado de relajación que tenga a nivel cerebral para poder conciliar un sueño profundo en delta. O sea, en la mayor tranquilidad, como un bebé. Miren, hay una anécdota muy importante que ustedes deben saber, que es que los grandes científicos de la humanidad, por lo general, duermen poco y han dormido poco. Les voy a poner un ejemplo. Sigmund Freud, el famoso psicólogo, uno de los psicólogos más famosos, al igual que Jung, dormían 4 horas, solo 4 horas, pero dormían en delta profundo, es decir, relajación profunda, descanso profundo, el cuerpo físicamente, mentalmente, emocionalmente se regenera, las glándulas, las enzimas, la parte muscular, los órganos vitales se regeneran y por supuesto uno amanece liviano. Pero hay personas que duermen mucho y amanecen con el cuerpo pesado, que sin ganas de levantarse. ¿Por qué? Puede ser que le estén huyendo a un problema que tienen, que no saben cómo resolverlo y no quieren estar despiertos para no estar viviendo el problema, que es un cierto estado depresivo, o de angustia o de ansiedad. Un problema que no le consiguen solución y por supuesto durmiendo supuestamente no me acuerdo. Entonces no me quiero levantar porque no quiero enfrentar la realidad. Esa es una manera de evadir la realidad, queriendo dormir más de lo que debo. Porque dormir más de las horas que el cuerpo necesita es perjudicial. Así como dormir menos de las horas que el cuerpo necesita también es perjudicial. Miren, hicieron una prueba, estos científicos, en el caso de DeMen, en Chicago, hicieron una prueba sometiendo a una persona a 4 días, a 90 horas seguidas sin dormir. No lo dejaba dormir, lo mantuvo despierto. Cuando uno está muchas horas seguidas despierto, no solo que nos cansamos y nos agotamos, sino que también comienzan a destaparse estados mentales y emocionales de agresividad, inquietud, alucinaciones, comenzamos a pensar cosas y ver cosas que en verdad no existen, comenzamos a oír cosas que en verdad no existen, porque viene un desarreglo a nivel funcional del cerebro que hace que por supuesto los pensamientos pierdan coordinación. Entonces, como estoy en un estado de conciencia
exagerada, al igual que las personas que duermen mucho, están en un estado de inconsciencia exagerado. Entonces cuando se levantan todo atolondrado, todo lento, pesado, no logran ser lúcidos. Uno le llega a preguntar algo recién levantado, le contestan automático y después no se acuerdan. Entonces, dormir más de 8 horas, perdón, dormir más de 8 horas es malo, no es bueno, salvo los bebés o los adolescentes, ¿no? Que están en un desgaste fisiológico mayor que los adultos. Pero ya en etapa de adulto, miren, con 5 o 6 horas es suficiente. Pero eso sí, un sueño reparador, un sueño en delta, un sueño relajado. ¿Qué es conveniente para soñar, como dicen por allí, bonito, para soñar bien? Por lo menos escuchar buena música antes de dormir. Orar o rezar, como ustedes lo quieran llamar. Orar mucho tiempo, dar gracias por lo que uno ha conseguido o realizado durante el día. Agradecer el poder descansar, el poder tener un próximo día de mañana vivo, con salud. Ese tipo de práctica ayuda a que uno vaya entrando progresivamente del estado alfa de conciencia, despierto, primero del beta, luego del alfa, pasamos a tita y llegamos al estado delta y dormimos sabroso. Otra manera es las personas que practican yoga o otro tipo de terapia que suelen hacer respiraciones profundas antes de dormir, porque logran ir bajando, logran bajar los niveles de cortisol y todas las enzimas y hormonas que tienen que ver con miedo, que tienen que ver con la adrenalina, las catecolaminas, las cobalatinas, las amigdalinas, todas esas enzimas destructivas, hormonas destructivas, con la respiración profunda, diafragmática, varias veces, 5, 6, 10 veces, inspirando por la nariz, exhalando por la boca lentamente, hace que bajemos las ondas cerebrales, el estado físicamente del cuerpo se relaje y entremos en una onda rápida, tita y delta. Entonces, tenemos sueños telepáticos, sueños premonitorios, sueños lúcidos, la famosa pesadilla, aquellos sueños con las cosas que durante el día o durante meses o años hemos estado rechazando o viviendo a disgusto, obligado. Y llega un momento en que el consciente explota, estalla, y todo lo que va acumulando ese consciente, que va reprimiendo esos pensamientos reprimidos en el inconsciente, estallan, explotan, chocan, y al estallar, entonces sale una pesadilla muy fea, que muchas veces sentimos que nos vamos a caer. O la famosa pesadilla que sentimos que nos van persiguiendo y alguien nos va a matar. Ese es muy fácil, esos son temores, producto muchas veces de paranoias que tenemos creadas nosotros mismos o que la misma sociedad con la televisión, con las redes, nos van creando una paranoia con esto de la pandemia, del COVID, con esto de los atracos, de las estafas, de los muertos. Entonces, eso va originando un estado de temor y de inestabilidad emocional que hace que durmamos muy mal y que tengamos las famosas pesadillas. Entonces, una manera de soñar bien es estar relajado, el que pueda escuchar con audífonos para que tenga el efecto biaural, es decir, por ambos oídos, para trabajar los dos hemisferios, derecho y izquierdo, lógica y la parte instintiva, la parte creativa, razón y racionalidad. Y entonces, cuando el electroencefalograma registra con su polímero en la hoja las frecuencias cerebrales, ustedes van a salir aprobados, van a salir bien. Normalmente las personas que duermen bien
tienen una vida saludable o se recuperan rápidamente de las enfermedades. Por eso que el famoso pedido de los médicos, de los terapeutas, mira, y guarda reposo, y guarda reposo. No solamente hace falta alimentarse bien y tomar las medicinas, no, también hace falta dormir bien, reposar, para que el cuerpo descanse. ¿Y por qué la pregunta de Luis, para terminar la respuesta, por qué cuando volvemos a dormir retomamos el hilo del sueño? Porque es un sueño que lo deseábamos tanto que cuando despertamos no terminamos de entrar totalmente a onda alfa o a onda de vigilia, despierto, consciente, sino que nos mantenemos en cierta manera en onda tita, en onda de transición a la onda delta. Entonces, en esa onda de transición de la alfa a la delta, que es la tita, la onda tita, entre 7.000 y 11.000 miliciclos por segundo cerebrales, volvemos a retomar el sueño y seguimos soñando. Y no nos queremos despertar porque el sueño es bueno. Y para que se cumplen, al despertar, anótenlo y colócanles las peticiones a los seres de luz, o a su maestro, a su Dios, a quien ustedes quieran, a su ángel, arcángel, santo, a la persona de su devoción, para que los ayude, el universo, el Dios superior, que ya lo hablamos en otro programa anterior, lo que era el Dios superior, cuando hablamos de la reencarnación. Ese comité de personas que están en una dimensión superior a la de nosotros, en cuarta, quinta, sexta o séptima, ayudándonos a vivir y a orientarnos. Ellos nos ayudan y nos escuchan a que esos sueños se hagan realidad. ¿Hay alguna pregunta? Sigo. ¿Soñamos a colores o soñamos en blanco y negro? Pregunto. ¿Alguien me puede responder? ¿Soñamos a colores o soñamos en blanco y negro? Miren, de las dos maneras. Soñamos en blanco y negro y también soñamos a colores. Los colores más reales son los sueños lúcidos. Los sueños que son, parece mentira, aún estando en estado de inconsciencia, son sueños totalmente conscientes. O sea que en el momento que despertamos, o nos despiertan, en ese momento, si alguien nos está viendo y estamos moviendo los ojos, nos despierta en ese momento. Si el sueño es bueno, recuerda totalmente el sueño. Los colores y los olores son totalmente reales, tal cual como son, o tal cual como podrían suceder si es un sueño premonitorio y lúcido. Soñé clarito que esto iba a ocurrir. Por ejemplo, yo tuve un sueño, para las personas que son de Venezuela, yo tuve el sueño y se lo comuniqué a un vecino al levantarme, del deslave de La Guaira, de Vargas, del estado Vargas. Y se lo comenté temprano, a las 6 de la mañana, y yo no había visto la televisión ni nada por el estilo, ni sabía lo que había ocurrido esa madrugada de ese día. No recuerdo la fecha. Si alguien la recuerda, de Venezuela. Y yo se lo describí. Soñé como vi la montaña. Y yo me vi desnudo. Yo me percibí desnudo en el sueño, viendo la ventana la montaña que se venía abajo con el lodo. Y eso lo comenté a una vecina en ese momento. Y después cuando ella prende el televisor y me dice, Milton, mira lo que me contaste, yo me quedé asombrado. Esos son sueños premonitorios. Si nosotros hacemos la práctica de dormir relajado y de todos los días, subliminalmente, con música subliminal o con música de relajación profunda, pensar en lo que deseamos y pedir que en nuestros sueños nos revelen algunas respuestas de algunas interrogantes o problemas que tenemos por resolver, que no sabemos cómo,
miren, lo van a lograr, lo van a conseguir. Se lo digo por experiencia propia y porque lo he leído y porque lo he sabido de otras personas que me lo han recomendado y que también han pasado por la misma experiencia. Déjalo tranquilo, déjalo a la almohada, acuéstate a dormir y descansa. Y si es posible te levantas en la madrugada, como lo recomienda el terapeuta español, que está en YouTube, Line. Y él dice que los sueños entre 3 y 5 de la mañana son los mejores sueños. Que es lo mejor despertarse a esa hora y anotar lo que uno está soñando. O los pensamientos que se vengan de ideas, de soluciones a problemas diarios o que tengo que resolver al levantarme. Los que se dan entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana. Porque ese es el momento en que el cerebro está en mejores condiciones de buscar la información en nuestros archivos internos. Así que ahí les doy un dato muy bueno de este programa. Si ustedes despiertan a las 3 y tienen algún pensamiento o respuesta a algún problema que están viviendo, tómenlo en cuenta y anótenlo, porque después a lo mejor cuando se vuelvan a dormir se les olvida. Y hay personas que se quedan despiertas y no se acuestan más. Y dicen, no, esto lo voy a poner en práctica ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a poner un ejemplo, una persona que haga repostería y no da con el problema de resolver un problema de una torta o de un pastel, y se despierta en la madrugada con esa inquietud y dice, si le hago esto y esto y esto, mire, y se lo pone a hacer y le queda perfecto. A mí me ocurrió cuando fabricaba, o cuando fabrico, porque estoy volviendo a retomar la fábrica de los productos naturales, de la biocosmética, que a veces yo me acostaba con una fórmula de un jabón y me levantaba en la madrugada a trabajar a las 4 de la mañana, 3:30, y ya mi esposa cuando se levantaba temprano para ir a la universidad, ya veía los moldes ya vaciados y los jabones hechos, porque los había hecho en la madrugada. Porque me vino ese ingrediente que faltaba, o lo que me hacía falta, la cantidad, o la proporción, o la receta, y eso me lo transmite ¿quién? Mi ser interno. Lo que he acumulado durante mucho tiempo en mi vida o en vidas anteriores. Eso sale en los sueños. Entonces, es importante tomar en cuenta todos esos factores, todas esas características, y no dejarlas pasar, porque muchos dicen por allí, de manera pesimista, de que los sueños no se cumplen. ¿Cuántas personas soñamos desde pequeños llegar a ser destacados en algún deporte, en la música, en el arte, en alguna profesión, y lo lograron o lo hemos logrado? Y en muchas biografías ustedes ven de personajes célebres como esas personas, niños, sobre todo los ídolos famosos que les han grabado y filmado toda su obra, toda su vida, se ven, en el caso de los tenistas, los futbolistas, los deportistas, los músicos, se ven cómo le fueron grabando las prácticas, los entrenamientos, y los padres decían, va a llegar lejos, y llegó lejos. Yo hace apenas 2 semanas publiqué un post en mi Instagram personal sobre un sobrino que yo pienso que va a llegar muy lejos en el béisbol. Un resobrino, hijo de un sobrino, es nieto de un hermano, y yo tengo la intuición de que va a llegar lejos, y la publicación la hice como una futura estrella, que eso también ayuda en los sueños. Visualizar, primero despierto antes de quedarme dormido, cuando estoy orando, visualizar lo que deseo y lo que quiero y lo que proyecto, o como meta o como proyecto, para que se internalice luego en el sueño profundo, delta, entra el inconsciente, y el inconsciente luego pasa al consciente y la lógica lo pone en práctica. Y por repetición continua, pero eso siempre un terapeuta de estos subliminales y de estos psicólogos alternativos siempre les dicen, hagan esto por lo menos por 21 días, porque ya se ha estudiado con estos aparatos electrónicos
medidores del cerebro, que ese es el tiempo necesario, mínimo, para que un pensamiento consciente se haga inconsciente y al hacerse inconsciente se hace automático y lo hago sin darme cuenta. Y el otro día digo, cónchale, lo logré. Cuando llega la tarde del día de mañana y me di cuenta que lo que quería hacer lo hice en la mañana, lo que estuve esperando tantos meses, tantos años, ya lo logré, ya lo hice. Y era tan sencillo y tan fácil. Entonces, yo siempre digo que no hay que dejar de soñar. Y quienes me siguen en Instagram saben que mis pensamientos y mis publicaciones siempre tienen que ver, bien sean propias o bien sea de otras personas o de otros autores o de otras redes, lo que se llama repost, tienen que ver con cosas positivas y con sueños y proyectos. Muchas personas dicen que cuando dejamos de soñar nos morimos. Porque el que no tiene sueño o el que no sueña lo que desea vivir de manera consciente para luego vivirlo inconscientemente, está muerto en vida. Es una persona sin motivación. Una de las maneras de medir la falta de motivación es preguntarle a una persona si sueña cosas positivas o no, o si las recuerda o no. O haciéndole una prueba médica con un neurólogo, con un electroencefalograma, para ver cómo son los picos y cómo es el ritmo cerebral de su funcionamiento a nivel neuronal, a nivel de los sueños. En el momento que hace los picos y los movimientos REM, el médico anota las observaciones, si hay sudor, si hay taquicardia, si hay aceleración del ritmo cardíaco, si hay sudoración, enrojecimiento, o por el contrario, palidez, baja de frecuencia cardíaca, para ver en esas horas, en base a varios estudios seriados, o sea, continuos, por qué en determinado lapso de tiempo, por ejemplo, entre 1 y 3 de la mañana, 1 y 4 de la mañana, yo tengo un comportamiento de X, onda cerebral, que se traduce, por ejemplo, en miedo. Quiere decir que pudo haber habido un suceso en años anteriores que no recuerdo, o en vidas anteriores, durante ese lapso de tiempo que me marcó para siempre y me traumatizó. Y muchos de los traumas están escondidos en ese momento. Por eso es que es muy importante anotar los sueños, incluyendo los malos, lo que llaman malos o pesadillas. Bueno, ya falta poco tiempo para terminar el programa. Deseo saber si hay alguna pregunta pendiente. Miren, de este tema, si no les tengo un libro escrito, tengo un material escrito con el que doy las charlas y he dado talleres. Incluso yo hacía interpretación de sueños. Porque quiero, antes de terminar y de cerrar, acotar lo siguiente. Muchas personas me preguntan, mira, soñé con una araña, soñé con fuego, soñé con agua, con una montaña, con un pájaro. Miren, esos símbolos que colocan en algunos libros, que yo no lo llamo muy serio, porque como dice Jung, son símbolos, pero no el signo, el significado no es el mismo, siempre para una persona. Lo que para una persona es el fuego, para otra puede ser otra cosa. Aunque hay estándares en los que se han puesto de acuerdo los psicólogos y los parapsicólogos estudiosos del sueño y los psiquiatras, para establecer como el arquetipo de Jung y cierta simbología universal. Por ejemplo, el fuego tiene que ver con vida, con algo que se va a dar, con algo que se va a concretar, el fuego. Pero también tiene que ver en la parte negativa con destrucción, con la quema de algo que se destruye. Entonces, de acuerdo a lo que sueñe, asociado al fuego, puede ser positivo o negativo. Si es un sueño asociado a un sentimiento de amor, es bueno, pero si es asociado a un sentimiento de destrucción de una vivienda o de un negocio, es malo. La montaña, como un elemento de altitud, que es otro
campos que hay que estudiar en los sueños: el inframundo, el mundo y el supramundo. Sueños superiores, sueños terrenales y sueños inferiores. Los sueños inferiores e inframundo son sueños de miedo, de temor, de pesadilla. Los sueños terrenales por lo general son sueños de la cotidianidad, de lo que hacemos día a día, normalmente se cumplen. Y los supra sueños, que son los que representa la montaña, es el volar, el despegar, el conseguir las metas que uno proyecta y que uno desea cuando sueña con una montaña. Es también un sueño muy bueno, muy positivo, de algo muy factible que se va a cumplir y que estamos vibrando en un nivel de frecuencia alto, bueno, de optimismo, de prosperidad, de abundancia, de alegría, de optimismo. Entonces la montaña es un símbolo importante, porque hay muchas personas que lo que les interesa de los sueños es: soñé con tal cosa, soñé con tal cosa. Los símbolos no son constantes en las personas. Y muchas veces para interpretar un sueño, por ejemplo, o un temor, porque una persona le tiene miedo a un automóvil, porque a lo mejor el símbolo automóvil está asociado a cuando mi papá o mi mamá me forzaba desde niñito ir al colegio cuando no quería. Y como el medio de ir al colegio era el carro, el vehículo, yo desarrollé durante la infancia y la adolescencia un temor a los vehículos, y cuando llego a la etapa adulta lo afloro, porque hay temores que afloran después, a determinadas edades. Y un sueño que tuvimos cuando adolescente de pronto aflora a los 40 años, a los 50, a los 60. Entonces, por eso es que es bueno hacerle caso a los sueños. Y un buen psiquiatra, un buen psicólogo, un buen terapeuta, un buen parapsicólogo, un buen antropólogo, cuando va a investigar o interpretar un sueño, tiene que analizar todo el contexto de la persona que está tratando para interpretarle el sueño de lo que significa para esa persona el problema que tiene. Y yo he solucionado, como terapeuta, he resuelto muchos casos. Una vez, para terminar rápidamente, una señora que le daba miedo a los 40 años, 40 y algo, le comenzó a dar miedo montarse en una camioneta. Y el esposo le regaló una camioneta y no se montó. Y fue un hecho de la vida real. Yo contando una consulta de un paciente. Hasta que yo logré llegar por regresión consciente, le fui diciendo que me contara cómo había sido los automóviles que había tenido su papá. Y su papá había tenido una camioneta en la cual habían tenido un choque bastante fuerte, y ella iba con su papá y ella había salido muy mal del choque. ¿Qué pasa? Había una asociación inconsciente de ese trauma relacionado con el vehículo, y ella cada vez que soñaba con una camioneta era una pesadilla, se despertaba toda asustada, y por lo tanto no se quería subir a una camioneta. En un vehículo sí, pero en una camioneta no. Hasta que un día yo le descubrí eso, miren, y empezó a utilizar la camioneta. Y le estoy hablando de una persona de 72 años en aquel momento, claro, hace muchos años, o sea, hace aproximadamente unos 13 años. Si está viva todavía, bueno, yo debo tener por ahí el nombre porque le hice un estudio numerológico y grafológico y lo tengo guardado en la computadora. Si lo veo me acuerdo de ella. Pero la señora debe tener aproximadamente ahorita 85 años. Bueno, ya he llegado al final del programa. Agradecido nuevamente con todos los que estuvieron participando en el programa, por los que me vieron. Les recuerdo que este programa queda grabado en YouTube, en Instagram, y se están editando. Estamos un poquito atrasados porque mi esposa es la colaboradora y hemos estado muy ocupados haciendo otras cosas, pero ya pronto lo vamos a subir uno tras de otro con la debida edición que se merece. Al canal YouTube Mundo Alternativo, canal Mundo Alternativo. Mi WhatsApp más 58 412 079 2098 para los que deseen hacer alguna consulta. Y como les decía, ese manual que tengo de los sueños pronto lo convertiré en un nuevo libro de los cuadernos que he publicado, de los cuadernos de conocimiento alternativo. Bueno, como siempre les deseo lo mejor, volvernos a encontrar el próximo martes
nuestro canal Mundo Alternativo con otro interesante tema que le va a gustar más todavía que el de hoy. Y una vez más les deseo que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Chao y que estén muy bien. Chao.